Es jueves. Presentar al maestro Alfonso Zárate. Él escribe Los usos del poder, su columna periodística de los jueves en el periódico El Universal. Los usos del poder también, claro, aquí en este espacio de Grupo Fórmula. Él es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario. Por supuesto, es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Pepe, gracias. Pues sin darle más vuelta. A ver, el asunto de Rosario Robles, algo querías comentar. Porque estábamos comentando antes de entrar al aire la injusticia brutal que le significó 3 años de prisión a ella, pudo haber sido cualquiera, acusada de otro delito que ni siquiera era grave, pero por una licencia que falsificaron para refundirla, se pasó 3 años en prisión. Esto es grave. Y Rosario decía... Y hay otros que no han tocado Exacto. ni con el pétalo de una rosa. Es que se trata de una justicia selectiva. Ajá. Entonces, en ese sentido, quizá muy juarista, porque se le atribuye a Juárez la idea de decir a los enemigos justicia, a los amigos justicia y generosidad. A los enemigos justicia a secas. A secas, así es. Sí, sí. Entonces, bueno, en este caso, lo que me parece sorprendente es que hay una figura clave en la estafa maestra, que es Emilio Cebadúa. Entonces, Emilio Cebadúa, oficial mayor, por lo tanto responsable del manejo... Acompañó todo el tiempo a Rosario Robles cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social primero y luego en Sedatu con el régimen de Enrique Peña Nieto. Emilio Cebadúa fue su hombre de más cercano, el oficial mayor. Así es, y antes en el Partido de la Revolución Democrática, un hermano de Emilio, también Cebadúa, fue responsable de las finanzas del PRD. O sea que Rosario le tuvo una enorme confianza a los hermanos Cebadúa. Y yo creo que las evidencias o los indicios de lo que se conoce ubican en una posición muy importante en el contexto de la llamada estafa maestra a Emilio Cebadúa. ¿Qué tipo de negociación tiene con la Fiscalía General de la República? Lo ignoro, pero lo cierto es que a estas alturas permanece intocado. Es una realidad y ya lo hemos comentado directamente con la principal interesada, en este caso Rosario Robles, hablamos con ella hace un rato. Justamente las cosas no van a quedar ahí, habrá que procederse de acuerdo con la ley para imputar al funcionario el nivel que tú quieras que falsificó la licencia. Y el que ordenó. Pero claro, ir hacia arriba, al autor intelectual de la falsificación, es decir, el funcionario que le ordenó al tal Pánfilo el falsificar el documento que iba a permitir refundir a Rosario Robles en el tambo, en la cárcel. Y habrá que ver ese jefe que tenía Pánfilo, quién era el jefe que le dijo al jefe, y así nos vamos. Y luego el juez, por Dios, el juez que recibe ese documento y dice, esta es prueba suficiente para pedir la prisión obligatoria para Rosario Robles. Un documento que el juez no investigó respecto a su procedencia y origen, lo dio por bueno, siendo que había sido falsificado. Hay toda una trama, sí. Rosario siempre ha insistido que esto ha sido una persecución política, una conspiración, y todo el mundo la tira loca. Sí, así es, Pepe. Pero bueno, aquí vamos a platicar. Bueno, ahora platiquemos de las elecciones, que ahí viene el tema importante. Hay preocupación, enorme preocupación. Sí. Lo ha advertido ya el Tribunal Electoral, sí, a través de uno de los magistrados. Sí, Felipe de la Mata. Felipe de la Mata Pizaña. Lo ha advertido, lo ha reconocido la propia Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, en el sentido de que hay focos rojos encendidos. Sí. Se levanta la voz para decir algo hay que hacer. Lo ha dicho incluso Guadalupe Tadei, hay focos rojos y tenemos que concertar un acuerdo con las autoridades federales y estatales para blindar a los candidatos a la presidencia, a los candidatos, perdón, a puestos de elección popular. Hoy acaban de matar a un candidato en el estado de Jalisco, un candidato a presidente municipal, precandidato del Partido Verde. Yo creo, Pepe, que sobre todo para las nuevas generaciones, vale la pena decirles que, por ejemplo, en 1994, es decir, hace 30 años, hubo elecciones en las que resultó triunfador el candidato del PRI, el doctor Ernesto Zedillo. Y con honestidad intelectual, una vez que ganó la elección, Zedillo dijo que había sido una elección ajustada a la ley, pero injusta, desigual, sin un piso parejo. Y es cierto, porque todavía para aquellos años entraban en juego en los procesos electorales una serie de artificios que la picardía política llamó el ratón loco, el carrusel, las urnas embarazadas, es decir, mecanismos
que utilizaba el poder político para imponer su voluntad, además de que venían los enormes recursos del Estado, y los medios de comunicación alineados. En aquellos años, Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, decía que su empresa era una empresa priista y que él era un soldado del presidente. Bueno, a partir de la creación del IFE y sobre todo a partir de la ciudadanización del IFE, empezaron a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque hubo una participación ciudadana en el proceso, los ciudadanos contamos los votos, los registramos, porque hubo un padrón, porque hubo una lista nominal, un padrón con fotografía, y todo esto le empezó a dar credibilidad a las elecciones. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir? Que años después empieza a irrumpir este actor indeseable que es el crimen organizado. Y yo diría que este crimen ha transcurrido cuando menos por 4 estadios. El primer estadio es cuando a los criminales no les interesaban las elecciones, no se metían en las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a que hubiera un resultado. Y una vez que hubiera electo un alcalde o un gobernador, o una vez que la Secretaría de la Defensa hubiera nombrado a su comandante de zona, o que la PGR hubiera nombrado a su delegado, se arreglaban con ellos. Y se arreglaban por medio del soborno. Entonces fue un primer tiempo. El segundo tiempo, a través de la intimidación, ya los jefes de plaza y los capos no se contentaban con el arreglo, sino que le imponían a los partidos a sus candidatos. Y entonces empezaban lo mismo a bajar a un candidato indeseable que a subir a un candidato a modo. Ese va a ser el segundo estadio en el avance del crimen organizado. Luego transitamos a un tercer nivel en el cual el control ya territorial que logran los capos, especialmente cuando aparecen los Zetas, que hay que recordar, Pepe, que los Zetas eran militares del equipo elite, las GAFES, que se convierten en el brazo armado de Osiel Cárdenas y que se convierten también en el cártel más sanguinario. Entonces, el cártel del Golfo, entonces. El cártel del Golfo. Y cuando los criminales tienen ya el control territorial, empiezan a diversificar sus actividades. ¿Por qué concentrarse en el tráfico de drogas cuando pueden dedicarse a la extorsión, al secuestro, a la trata de personas, al tráfico de personas? Entonces, a este estadio llega un cuarto estadio que me parece que es el más preocupante y que lo observamos con mucha claridad en las elecciones intermedias del año 2021. Hay investigaciones, reportajes, testimonios que demuestran cómo, sobre todo en la franja del Pacífico, operó el cártel de Sinaloa. ¿Cómo operó? Asesinando candidatos o aspirantes a candidatos, secuestrando urnas, reteniendo a operadores políticos de la oposición. Es decir, ahí el cártel opera a favor del candidato a gobernador de Morena. Y entonces, frente a todo esto, lo que hoy tenemos es que hace unos días el periódico El Universal organizó un foro al que acudieron 3 de los magistrados y en donde el magistrado Felipe de la Mata dice que si no se hace algo, en 10 o en 20 años podemos tener a un gran capo como presidente de la República. Parece exagerado, pero lo cierto es que estamos como en Colombia en los 80s. Ha ido avanzando, y yo creo que sí, es absolutamente imperativo que el gobierno, porque esto no le toca ni al Tribunal Electoral ni al INE, las dos instituciones no tienen los recursos policiales, de inteligencia, etcétera, para una ni las atribuciones legales. Ni las atribuciones, así es. Entonces, estamos en un quinto momento, en una elección que es la madre de las elecciones, y en donde si el gobierno de la República no se decide a reconocer primero el tamaño del desafío y a desarrollar una ingeniería que neutralice la intervención del narcotráfico, los resultados van a ser resultados de duda, sobre todo en ciertas regiones, en donde al final de cuentas no decidirá el voto de los electores, sino decidirá los jefes de plaza o los capos del narcotráfico. Una situación verdaderamente grave. Gracias, Alfonso, gracias por acompañarnos con tu comentario siempre los jueves. Ojalá fuera más seguido jueves.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.